En un mundo donde la fragilidad humana convive con la grandeza de lo divino, donde los límites entre la carne mortal y la eternidad de los dioses se difuminan en un escenario de pruebas imposibles, surge una historia marcada por la desesperación, la ambición y la lucha contra lo inevitable. Nivelando con los dioses, no es solo un relato de combates espectaculares o conquistas de mazmorras infinitas. Es la crónica de una guerra entre la esperanza y la resignación, entre aquellos que aceptan ser aplastados por un destino cruel, y los pocos que se atreven a desafiarlo. Todo comienza con un hombre, Kim Ju-won, un guerrero que carga sobre sus hombros las cicatrices de incontables batallas. A diferencia de los héroes comunes, él no fue bendecido con un poder inconmensurable desde el inicio. Lo suyo fue un camino de sufrimiento, de derrotas que rozaban la muerte, y de victorias ganadas con un precio tan alto que muchos hubieran preferido rendirse. Sin embargo, su determinación lo llevó más lejos que a la mayoría. Subió la torre, esa construcción infinita que se erige como escenario y prisión, como campo de entrenamiento y cementerio, donde solo los más fuertes sobreviven. La torre no es un lugar común, es un cosmos entero que desafía la imaginación. En cada uno de sus pisos se esconden mundos enteros, ecos de civilizaciones que fueron sacrificadas en nombre de un juego sin fin. Allí conviven guerreros de todos los tiempos, figuras míticas de la historia humana y más allá, héroes arrancados de las páginas de leyendas y mitologías. En este crisol de culturas, dioses y demonios libran guerras eternas, y los mortales que ascienden lo hacen para probarse a sí mismos o para cumplir con las imposiciones de un destino cruel. Ju-won, sin embargo, ya había recorrido este sendero. Lo había visto todo. Las alianzas traicioneras, las muertes de camaradas, la corrupción de los ideales más nobles. Había llegado hasta la cúspide, enfrentándose incluso a los mismísimos dioses que dominan la torre. Pero al final, fracasó, no porque no tuviera el valor, sino porque la diferencia de poder era insalvable. Incluso el esfuerzo de los más grandes héroes, incluso la sangre de incontables compañeros, no bastó para derrotar a esas entidades eternas que reinan sobre la existencia. Sin embargo, allí donde cualquier otro hubiera aceptado la derrota, Ju-won encontró una grieta en la imposibilidad, una segunda oportunidad, no en forma de milagro gratuito, sino como el resultado de una resolución indomable. Antes de que el mundo cayera definitivamente bajo la bota de los dioses, Ju-won fue enviado al pasado. Despertó años atrás, antes de que las tragedias que marcaron su vida ocurrieran, con todo el conocimiento y la experiencia adquirida en su vida anterior. Esta es la base de su nueva travesía. Un hombre con la memoria de 1000 derrotas regresa al inicio para cambiar la historia. Un guerrero que, habiendo enfrentado a dioses y perdido, ahora dispone de una segunda oportunidad para desafiar nuevamente a la eternidad. No se trata solo de venganza, sino de redención, salvar a aquellos que antes cayeron, reescribir la tragedia en una epopeya, y finalmente, demostrar que incluso los dioses pueden sangrar. Lo fascinante de Nivelando con los dioses es que no presenta a un héroe ingenuo, ni a un protagonista que avanza con la confianza de que todo saldrá bien. Ju-won es un sobreviviente, un hombre endurecido por la desesperanza y la crudeza de la derrota. Cada paso que da está marcado por la frialdad de alguien que conoce demasiado bien las consecuencias de cada elección. No es un guerrero que busca gloria, sino alguien que lleva consigo un propósito sombrío: impedir que la humanidad vuelva a ser aplastada. A medida que la narración avanza, la torre se convierte en un personaje por derecho propio. Cada piso es un mundo lleno de pruebas únicas, criaturas imposibles y dioses disfrazados de jueces. Los escaladores que ascienden lo hacen con la ilusión de ganar poder, pero Ju-won sabe que cada piso es una trampa cuidadosamente diseñada para mantenerlos en una eterna cadena de dependencia hacia los dioses. Y es aquí donde comienza a cambiar las reglas. Con la experiencia de una vida pasada, Ju-won no repite los errores del pasado. Recluta aliados de manera distinta, desvela secretos que antes permanecían ocultos, y sobre todo, se enfrenta con la astucia de alguien que ya conoce cómo piensan sus enemigos. Lo que antes fue una derrota segura, ahora se convierte en un tablero de ajedrez, donde el protagonista es quien mueve las piezas. Aunque los dioses todavía crean que son ellos los que controlan el juego. Pero el verdadero magnetismo de la historia no reside únicamente en los enfrentamientos épicos
o en la estrategia del protagonista. Está en la constante tensión entre lo humano y lo divino. Los dioses son descritos como seres que no comprenden la fragilidad, que ven a los mortales como simples peones, piezas desechables en un juego eterno. Yu-Won, en cambio, encarna la rebeldía de lo humano, la capacidad de levantarse, aun cuando la lógica dicta que no hay esperanza. En cada capítulo, el lector se ve arrastrado hacia un mundo donde lo imposible parece alcanzable, donde un solo hombre puede desafiar a la eternidad gracias a su voluntad inquebrantable. Pero también se enfrenta al peso de la duda. ¿Podrá realmente cambiar el destino esta vez? ¿O acaso, por más que se esfuerce, los dioses siempre encontrarán la forma de mantener su dominio? Esa pregunta constante es la chispa que enciende la curiosidad y que convierte la lectura en un viaje emocionante. Los personajes secundarios, lejos de ser simples acompañantes, reflejan distintos aspectos de la humanidad frente al poder absoluto. Algunos se sienten atraídos por la promesa de la gloria. Otros se debaten entre la lealtad y la supervivencia. Y unos pocos logran elevarse más allá de sus límites, gracias al ejemplo de Yu-Won. Cada interacción es una muestra de cómo el protagonista no solo lucha contra los dioses, sino también contra las debilidades y contradicciones de sus propios aliados. La sinopsis, más que revelar todos los detalles, debe dejarte con la sensación de que esta historia es más que una simple novela ligera de acción. Es una epopeya sobre la resistencia contra lo imposible, sobre la esperanza en medio de la desesperanza, y sobre la pregunta eterna de si los mortales pueden realmente igualar a los dioses. Porque, al final, nivelando con los dioses, no es únicamente el relato de Yu-Won. Es la historia de todos los que alguna vez se han sentido impotentes ante fuerzas mayores, pero aún así decidieron luchar. Es una invitación a sumergirse en un universo donde cada piso de la torre es un desafío, cada dios un recordatorio del poder aplastante de lo eterno, y cada paso del protagonista un grito de rebelión contra el destino. Y cuando cierres los ojos después de leer, te preguntarás, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para desafiar a los dioses?